La situación económica. La situación económica de México empeoró después de la Guerra de Reforma. El campo y la minería estaban abandonados. El comercio interior y exterior había decaído y no se recibían suficientes impuestos. Por todo esto, el gobierno no tenía dinero para cubrir sus gastos e invertir en la mejora de caminos y puertos. Además, debido a las constantes luchas, el ejército había crecido y los gastos para mantenerlo eran enormes. Así, una de las medidas que adoptaron los diferentes gobiernos desde la independencia fue recurrir a préstamos que incrementaron la deuda externa del país debido a los intereses tan elevados. Ante la falta de recursos, Juárez decidió suspender el pago de la deuda que se tenía con Inglaterra, Francia y España, aunque prometió volver a pagar en cuanto fuera posible. En respuesta, estos países bloquearon los puertos del Golfo de México para afectar el intercambio comercial y exigir la liquidación de su deuda. Juárez negoció con España e Inglaterra el retiro de sus ejércitos, con la promesa de que reiniciaría el pago de la deuda en cuanto la situación del país lo permitiera. Sin embargo, Francia no aceptó e inició la intervención militar. El gobierno republicano y el Segundo Imperio. El bloqueo de los puertos del Golfo de México colocó al gobierno liberal en una posición difícil. Juárez negoció con los generales extranjeros que habían ocupado Veracruz y logró que ingleses y españoles retiraran sus flotas. No obstante, Francia no aceptó y desembarcó sus tropas, las cuales se dirigieron a la capital del país. Como ya se señaló, los conservadores deseaban establecer una monarquía encabezada por un miembro de la realeza europea. Por esta razón, se sumaron a las tropas invasoras. El gobierno de Juárez intentó detener el avance de los invasores. En Puebla, el ejército liberal, encabezado por Ignacio Zaragoza, logró una importante victoria el 5 de mayo de 1862. Sin embargo, Puebla cayó al siguiente año tras un sitio a la ciudad por el ejército francés que había sido reforzado con 30,000 soldados enviados por Napoleón III. En junio del mismo año, el ejército invasor llegó a la Ciudad de México. Esto obligó al gobierno liberal a reubicar su sede en diferentes estados del país, hasta situarse en Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, Chihuahua, donde continuó la guerra en defensa de la soberanía del país. Al mismo tiempo, los conservadores siguieron su proyecto de establecer una monarquía. Cuando los franceses tomaron la capital, convocaron a una asamblea en la que participaron los principales líderes conservadores, quienes proclamaron la creación del Imperio Mexicano y ofrecieron el trono a Maximiliano de Habsburgo, para lo cual enviaron una representación hasta el castillo de Miramar en Trieste, ciudad que en ese entonces pertenecía al Imperio Austriaco y que actualmente forma parte de Italia. 2 años después de haberse iniciado la guerra contra la intervención francesa, el archiduque Maximiliano y su esposa Carlota Amalia, princesa de Bélgica, llegaron al país para ocuparse del gobierno monárquico apoyado por los conservadores. Los liberales se negaron a reconocer esta autoridad. Aún así, el imperio logró imponerse en las zonas del país que dominaba el ejército francés. El gobierno liberal se mantuvo en las regiones que había logrado defender. Así, durante el tiempo que duró la intervención francesa, hubo 2 gobiernos, uno republicano, constitucionalmente establecido, y otro monárquico, apoyado por fuerzas extranjeras. El imperio de Maximiliano tomó una serie de medidas que provocaron que los conservadores le retiraran su apoyo. Por ejemplo, en vez de oponerse a las leyes de reforma, las ratificó. Eligió como colaboradores a algunos liberales. Estableció leyes por las que se devolvían sus tierras a los pueblos indígenas y se otorgaban a quienes no las tenían.
decretó leyes laborales que establecían una jornada máxima de 10 horas de trabajo y prohibían aplicar castigos físicos a los trabajadores. En el contexto internacional, el emperador Napoleón III retiró su apoyo militar y económico a Maximiliano, por la presión de Estados Unidos para desocupar México y porque Francia estaba en guerra con Prusia, actualmente parte de Alemania. Al perder este apoyo militar, el imperio se debilitó y los liberales recuperaron los territorios que estaban en manos de los franceses. Ante el avance liberal, Maximiliano se refugió con sus tropas en Querétaro, donde libró su última batalla. Tras ser derrotado, fue condenado a muerte y fusilado en 1867.